Estar hablando sobre el caso de los niños índigo, ya que pues es un tema bien de la actualidad. Por lo menos vamos a estar mencionando el caso de lo que significa esto desde la perspectiva actual, pudiera decirse psicológica o médica, etcétera. Pero vamos a estar mencionando también cómo esto de los niños índigos se ha tomado por una corriente de la nueva era, y a su vez vamos a estar mencionando, de acuerdo a la palabra del Señor, qué es lo que va a pasar en los días de la gran tribulación, además de que esto de la nueva era, principalmente el tema de los niños índigos, vamos a mostrar lo que va a ser el plan del anticristo una vez que esté instaurado aquí y haya sucedido el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál va a ser el plan del anticristo junto con el falso profeta relacionado a lo de la nueva era? Y es que cuando entramos en el caso de los niños índigos, en lo que a nueva era se refiere, se nos puede descubrir un poco de cómo va a ser esta sociedad en el futuro, que sencillamente pues va a perseguir al pueblo de Israel y a todo aquel que haya aceptado a Cristo como el Mesías. Y estamos hablando judíos tanto no creyentes como creyentes en Cristo, van a ser perseguidos en esos terribles días, en donde van a ser tan terribles que por eso primero hay un arrebatamiento, porque en el mundo no va a haber ningún solo lugar en todo el planeta Tierra que sea salvo, sino que sencillamente, como va a suceder eso, Dios nos rapta, nos lleva ante su presencia allá en las bodas del Cordero. Vamos a pedirle rápidamente al director, vamos a mostrar estas imágenes que nos explican un poco, en este caso, sobre libros que han salido, más específicamente envueltos al tema de lo que es la nueva era, sobre el caso de los niños índigos. Por lo menos, antes de mencionar o de ir en específico lo que la nueva era dice sobre esto, podemos pues decir que desde otra perspectiva, un niño índigo es aquel que muestra una nueva y poco usual serie de atributos psicológicos con un patrón de comportamiento que no viene a ser todavía documentado, y este patrón pues viene como que a tener ciertos factores comunes y únicos que sugieren a quienes interactúan con los niños, más pues los padres en particular, que deben cambiar la forma de tratarlos y de criarlos para poder lograr un equilibrio adecuado. Ignorar estos patrones de comportamiento es como venir a crear un desequilibrio y gran frustración potenciales en la mente de estos niños. Algunos de los patrones que vienen a ser los patrones más comunes en el caso de los niños índigos, es que ellos vienen a este mundo como lo que se cataloga como un tipo de sentimiento de realeza, y frecuentemente se comportan de este modo. O sea que ellos vienen como que a tener la sensación de merecer literalmente estar aquí, y se sorprenden cuando otros no vienen a compartir eso. La autoestima no es para los niños índigos, por lo menos en este caso, un gran tema de preocupación, ya que con frecuencia le dicen a sus padres quiénes son ellos, y eso pues se puede decir en el caso entre comillas. Ellos tienen la dificultad en aceptar una autoridad absoluta sin ninguna explicación y sin alternativa. Simplemente no harán ciertas cosas. Por ejemplo, pues en este caso, por mencionar un ejemplo, podemos mencionar esperar en una fila o en un tapón, como más se diría aquí en Puerto Rico. Es muy difícil para ellos. Se frustran también con sistemas rituales que no requieren algún tipo de pensamiento creativo, y también con frecuencia estos niños índigos encuentran mejores formas de hacer las cosas tanto en casa como en la escuela, lo que les hace parecer rebeldes, inconformes también con cualquier sistema, por así mencionarlo, por así decirlo. Ellos pues en una ocasión, de acuerdo pues al estudio de su patrón social de conducta, ellos pues suelen parecer antisociales a menos que se encuentren entre niños de su misma clase, y si no hay otros con su nivel de conciencia similar, a menudo se tornan como que introvertidos, sintiendo que ningún ser humano los viene a entender, y la escuela a menudo o de forma común es muy difícil para ellos desde más específicamente el punto de vista social. Ellos pues no son tímidos a la hora de que pues tienen que expresarse en esta ocasión, o expresarle también al padre lo que necesitan.
no responderán a la disciplina llamada la disciplina de culpa. O sea que ellos esperan que, por ejemplo, espera que tu padre llegue a casa y se entere de lo que has hecho. Un ejemplo. Hay 4 tipos diferentes de índigo y cada cual pues con un propósito. De estos niños índigos, pues en los tipos que existe pues el niño índigo que es el humanista, que el primero es el que podemos mencionar en nuestro programa hoy, que está destinado como que a trabajar con las masas. Ellos son los médicos, según se dice, los abogados, profesores, comerciantes ejecutivos y los políticos del mañana. Ellos servirán a las masas y son muy hiperactivos y extremadamente sociables. Ellos hablarán con todo el mundo, siempre en una forma, en una manera muy amigable, muy amistosa. Ellos pues se dice que son hiperactivos y algunas veces, por ejemplo, en el caso de medio torpecito, por así decirlo, habrán veces que se estrellarán contra una pared porque olvidaron, pues en este caso, poner freno. Ellos no saben cómo jugar con un juguete, pero le sacarán todas las partes que contengan y probablemente después no lo vuelvan a tocar. Y son el tipo de persona o niño al que hay que recordarle las cosas permanentemente, porque a menudo se olvidan de las órdenes simples y se vienen a distraer, además de que son lectores feroces, o sea que les encanta, les gusta mucho la lectura. Existe también el caso del niño índigo conceptual, el cual pues está más interesado en proyectos que en personas. Supuestamente se dice que de acuerdo pues a esta clasificación o como se menciona, ellos serán los ingenieros, los arquitectos, los diseñadores, los astronautas, los pilotos y los militares del mañana. Ellos no son como un poco o no son torpes, por el contrario son niños muy atléticos, o sea, son controladores y las personas que más tratan de controlar es a su madre si son niños y a su padre si son niñas, de acuerdo pues a los estudios que se han venido haciendo sobre estos niños índigos. Este tipo de índigo, el índigo conceptual, tiene tendencia a la adicción, especialmente a drogas durante la adolescencia, según se dice, y sus padres deben vigilar estrechamente sus patrones de comportamiento. Entre la clasificación de niños índigo también está el índigo artista, que es mucho más sensible y su cuerpo con frecuencia es más pequeño, aunque eso pues no viene a ser, según los estudios que se han ido haciendo, regla general. Están más inclinados hacia el arte, son muy creativos y serán los profesores y artistas del mañana. Sea a lo que se dediquen, siempre estarán orientados hacia el lado creativo. Dentro del campo de la medicina serán cirujanos o investigadores. En el campo de las artes serán los actores. Entre los 4 y 10 años ellos pueden involucrarse en hasta 15 actividades creativas diferentes y le dedicarán 5 minutos a una y luego la abandonarán. Para finalizar, pues está también el niño índigo interdimensional, que es mucho más grande que los demás índigos desde el punto de vista de la estatura. En el caso pues de entre los 1 y 2 años ya no les podrán decir nada, ellos dirán yo ya sé o ya lo puedo hacer eso o déjame solo. Son ellos quienes traerán nuevas filosofías y una supuesta espiritualidad a este mundo y pueden llegar a convertirse en algo jactancioso porque son mucho más grandes según pues ellos califican y también porque no encajan en ningún patrón de los otros 3 tipos de índigo que hemos venido mencionando previamente. Ellos pues, para hablar un poco de sus características, tienen gran sensibilidad, tienen energía en exceso, se distraen fácilmente o tienen están bajo poder de concentración, necesitan adultos emocionalmente estables y seguros a su alrededor, se resisten a la autoridad si ésta no está democráticamente orientada y prefiere otra forma de aprendizaje para la lectura y las matemáticas en particular. Puede también frustrarse fácilmente porque tiene grandes ideas pero pocos recursos o personas dispuestas a ayudarle a realizarlas. Para seguir hablando de esto, pues ellos aprenden a un nivel exploratorio y se resisten a memorizar mecánicamente o sencillamente ser un mero oyente. No durará mucho tiempo sentado a menos que esté absorto en un tema de su interés y es muy compasivo y tiene muchos miedos, como el caso de la muerte y la pérdida de sus seres queridos.
si experimenta fracasos o decepción a edad muy temprana, puede resistir y desarrollar un bloqueo permanente. Y de los problemas que estos niños pueden experimentar es, por ejemplo, que exigen mucha atención y sienten que la vida es demasiado valiosa para dejarla pasar y quieren que las cosas sucedan y con frecuencia fuerzan una situación a fin de obtener lo deseado y pueden llegar a irritarse o a molestarse emocionalmente por quienes no entienden el fenómeno índigo. Ellos no pueden entender por qué las personas operan en modalidades no basadas en el amor, aún así son extremadamente resistentes y hábiles para ayudar a niños necesitados, aunque su ayuda con frecuencia o a menudo sea rechazada. Y en la juventud pueden quizás también tener un poco de problema de adaptación con otros niños. Los niños índigo a menudo son diagnosticados con desórdenes de atención o alguna forma de hiperactividad. Ya pues, habiendo mencionado lo que son los niños índigos, ya yéndonos más en el contexto de lo que sería la teología demacrada, por así decirlo, de la nueva era, o la teología falsa de la nueva era, que es pues una de las cosas que el falso profeta va a utilizar, y más adelante lo vamos a explicar. En el caso de la nueva era, este término de niños índigos se refiere a aquellos niños que supuestamente vendrían a representar un estado superior de la evolución humana. Quienes defienden esta hipótesis señalan dicha evolución como un avance espiritual, ético y mental, sin atender a la definición que diera pues el caso del científico Charles Darwin, que creía que, como usted sabe, que la abuelita era una mona. Ese fue el caso de Darwin. En la nueva era sostienen que estos niños índigos poseerían habilidades paranormales tales como la telepatía o la capacidad de leer la mente, mientras que los más modernos afirman que lo que diferencia a un niño índigo de uno que no lo es son los rasgos más convencionales, como un tipo de mayor capacidad de empatía o un tipo de creatividad incrementada. O sea que el caso del término índigo, referido cromáticamente, surge de la creencia que estos niños, en el caso de la nueva era, tendrían un aura que sería del mencionado tono azul. Para explicar pues más específicamente, como lo puede ver usted frente a la pantalla de su televisor, y hoy en nuestro programa pues estamos hablando un poco de esto para que pues no se mezcle en las cosas, y de acuerdo pues a esta falsa teología de nueva era o esta creencia de la nueva era, pues usted no se deje contagiar con esas cosas siendo un creyente en el Señor. Ahora, en el caso pues, hablando ya en lo profundo, el término compuesto de niños índigos se origina en el libro del año de 1982, que en inglés se llama Understanding Your Life Through Color. O sea, comprendiendo tu vida a través del color de esa persona que usted puede ver frente a la pantalla de su televisor, que fue la que en el año de 1982, esa escritora de nueva era, saca ese libro. Su nombre es Nancy Ann Tate, una autoproclamada psíquica y sinestética que afirma poseer la habilidad de percibir supuestamente el aura entre las personas. Según su escrito, ella, según dice en su libro o en sus escritos también, comienza como que a notar que muchos niños estaban naciendo con auras de color índigo hacia finales de la década de 1970, y a principios del siglo XX, esta persona, Tate, afirma que el 20% de los niños menores de 10 años y el 17% de los que tienen entre 13 y 17, según pues lo cataloga ella, son índigos. Sin embargo, ningún estudio científico pues ha conseguido probar o comprobar esos dichos pues que ella viene y dice. Más tarde, pues la idea, ahí usted puede ver el caso pues de la portada del libro, Understanding Your Life Through Color, que usted pues ya sabe que es algo que hay que evitar, es algo que tiene contenido sobre la nueva era de esta persona. Ya pues más adelante, la edad de los niños índigos viene a ser más fuertemente popularizada en el año de 1998. En este caso, pues se trataba sobre el libro The Indigo Children, The New Kids
arrived, o the new kids have arrived, que son los niños índigos, significa en español los niños índigos, los nuevos chicos han llegado. Esto fue escrito ya por el matrimonio y equipo formado por Lee Carroll y John Tober. Carroll pues viene a sostener o a decir que el concepto se obtuvo supuestamente pues a través de las conversaciones telepáticas con un extraterrestre o energía maestra angelical a la que él denomina Cryon o Crión en el español. Pues usted ve ahí entonces cuando comparamos pues lo que es ciertas cosas con otras, pues usted va a ver por dónde va la línea de lo que es la nueva era y cómo pues involucra supuestas comunicaciones con extraterrestres o encuentros con extraterrestres, que es precisamente después del arrebatamiento de la iglesia, una de las cosas por las cuales la nueva era se va a popularizar. Porque pues como en este caso, por haberse negado a creer en la verdad, Dios los entrega a espíritus de error, van a decir que verdaderamente pues los que desaparecieron, hablándose del arrebatamiento como tal, se lo llevaron los extraterrestres. Entonces, ante la creencia de esta mentira, la nueva era va a cobrar un auge poderoso, va a tomar fuerza. Sin embargo, aunque van a haber muchas otras teorías, que quizás fue un arma terrorista, que esto, que lo otro, a la gente que se niega a creer en Cristo, Dios definitivamente los entrega espíritus de error. Y ya habíamos escuchado que muchos de los que nos vayamos en el arrebatamiento, o todos los que nos vayamos, van a decir que los extraterrestres nos llevaron. Y esto de los extraterrestres, pues viene a ser algo que va relacionado a la teoría de la nueva era. No es que no existan los extraterrestres, porque obviamente los ángeles viven fuera de la esfera terrestre y llegan cuando Dios los manda a una labor determinada. Pero los extraterrestres no son los que Hollywood ha querido venir a dar a conocer, como que sencillamente son otro tipo de seres y que supuestamente pues han venido a escribir la Biblia, como muchos otros dicen. Y en este caso pues esto se relaciona mucho con lo que es la teoría falsa de la nueva era. Viendo nuevamente la portada de este libro, vamos a pedirle rápidamente al director que nos lo muestre. Ese fue como venimos diciendo, en el año de 1998, final de la década de los 90, eso fue lo que hizo que cobrara más fuerza este tema sobre los niños índigos y que lo orientara más fuertemente hacia la nueva era. Según los creyentes de este movimiento de nueva era, o New Age, los niños índigos poseen características tales como una mayor intuición, espontaneidad, rechazo a la moral, una moralidad estricta y una gran imaginación, añadiéndose frecuentemente también a tales capacidades, supuestamente, y según dicen ellos, ciertos dones paranormales o poderes sobrenaturales, como pues se menciona mucho en la nueva era, el caso de la telequinesis, la clarividencia, la piroquinesis o también pues la capacidad de sanación. También afirman en este caso, sus creyentes, que estos niños, o sea, estos niños índigos, vienen a poseer un fuerte sentimiento para generar una diferencia significativa en el mundo y se encuentran naturalmente inclinados a temas que vienen a estar relacionados con la espiritualidad, el ocultismo y el esoterismo. Mire cómo poco a poco, pues en nuestro programa le hemos venido soltando la explicación para que usted entienda sobre este tema y cómo pues se ha mezclado mucho con la teología de la nueva era. Sin embargo, estas afirmaciones quedan en el plano de lo hipotético debido a que no han sido demostradas, obviamente, científicamente. Aún así existen místicos que dicen haber trabajado con estos niños de aura azul, como les dicen en la nueva era a los niños índigos, asegurando que sus características son reales y existen variaciones de estas entre un niño y otro. De acuerdo pues a esta teología de la nueva era, ellos dicen que llegan a la tierra y traen mensajes de conciencia y expansión. Se parece un poco a los que supuestamente han tenido encuentros con extraterrestres, que dicen que los extraterrestres van a abolir todas las religiones, porque eso desune a la humanidad, que van a venir a conquistar, que van a hacer una invasión, bueno, etcétera, 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 y que van a ayudar a la humanidad a que no se siga destruyendo. Entonces, se dice también que según pues
ellos muestran, esta teología de la nueva era, traen consigo una gran madurez espiritual, saben a dónde van y hasta algunos de ellos tienen destellos del lugar de donde provienen, traen enseñanzas, proponen cambios y supuestamente tienen una gran misión que es recordar quiénes somos para que despertemos nuestro poder interior, escuche eso, y nos reconozcamos capaces de generar el cambio que necesitamos. Según la teología de la nueva era, son los niños de hoy, los nuevos niños grandes, seres espirituales, que juegan a ser niños, y el amor pues se dice que los impulsa a buscar cambiar la tierra, a cambiar el hombre y a transformar también la realidad. Ya yéndonos pues un poquito más específico en cuanto a lo que dice la nueva era de estos índigos, ellos pues se dice que nacen en el rayo álmico índigo de la encarnación y la evolución, según dicen la falsa teoría de la nueva era. Esto significa que según ellos muestran, tienen acceso a dones de clarividencia y sanación, como eso que se viene en este caso, pues en el caso de la internet, a veces cuando hay promociones sobre estas cosas, se viene pues probando mucho o se viene mostrando mucho, dando promoción. También son capaces de acceder a lo que podríamos denominar la cuarta y quinta dimensiones de la conciencia, o lo que dicen ellos, mientras que la mayor parte de los humanos solo pueden acceder a las dimensiones tercera y cuarta, y este acceso a las dimensiones superiores, junto con los dones de lo que ellos dicen el rayo álmico índigo, hace que los índigos sean de manera natural más inteligentes, sensibles y supuestamente, de acuerdo a esta falsedad, clarividentes. También menciona que son creativos y con frecuencia son capaces de acceder a sus cerebros derecho e izquierdo o con mucha facilidad, lo que les hace pues muy dotados. También pues a estos niños índigos se les dice los niños del cristal, que nacen supuestamente, según se dice ya en esta falsa teología de nueva era, según el rayo dorado de la encarnación y la evolución. Según dicen, nacen en la sexta dimensión de la conciencia con el potencial de abrirse con rapidez al nivel de la novena dimensión de la plena conciencia crística para pasar de allí posteriormente a la decimotercera dimensión que según ellos representa la conciencia universal. Estos dones y habilidades, dicen la nueva era, que hacen a los seres cristal, como le dicen también a los niños índigos, inmensamente poderosos y creativos, y muchos de ellos son portadores de los rayos dorados magneta, lo que los hace maestros de la creación, especialmente, supuestamente, con luz y sonido, y esto manifiesta en el plano terrestre como una creatividad musical artística. Además, los que llevan el rayo índigo plata, según dicen ellos, tienen los dones de las madres y diosas del planeta. Mire cómo vamos poco a poco en la definición de nueva era para que usted mire el desglose de esta situación. Siendo, según dice ellos, además de que tienen los dones de las madres y diosas del planeta, dicen ellos que son portadores de la vibración femenina del cuidado y la sanación. Y por otro lado, según las clasificaciones hechas, los del rayo rojo dorado llevan la vibración masculina de la manifestación y con frecuencia son los líderes de un sentido más activo. Y por excelencia, el símbolo por excelencia de la nueva era, que viene a ser pues el caso del arco iris, se dice en la nueva era que el futuro niño cristal será reconocido como ser cristal arco iris. Es el ser humano universal plenamente desarrollado, según dicen ellos, en la decimotercera dimensión, capaz de llevar y de transmitir todos los rayos de encarnación y de la evolución en su campo vibratorio. Y supuestamente pues ya ellos mencionan que estos seres pues ya están en el planeta. Para personas comunes lo que resulta pues atractivo en esto de estos supuestos y que desarrollos evolutivos es que los seres índigos, como le dicen, o seres cristal, traigan esas vibraciones al planeta para compartirlos con los demás. Con su sola presencia, según pues están engañando a la gente, dicen que ayudan a los demás en esas vibraciones nuevas y además se abran su pleno potencial. Según se riega en esta mentira, el regalo índigo o cristal al planeta es un regalo de la evolución y del acceso a nuestro pleno potencial,
que hacen a cada uno de los seres humanos que hoy habitan en el planeta Tierra, o que hacen a cada uno, que nos conforman a cada uno de nosotros, si pues nosotros lo elegimos. Hasta aquí, pues, muchas personas que están permitiendo, según ciertos reportes, que se produzca este cambio de transición en sus propios campos áuricos, según reportes de Nueva Era, han sustituido su estado de conciencia tridimensional original por el índigo y posteriormente el cristal, gracias a la ayuda de los índigos que sostienen supuestamente la vibración. En esta imagen que vamos a ver a continuación, ya pues en este caso entrando a la palabra del Señor, a la Biblia, la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, eso viene a ser un tipo de representación simbólica en la cual pues el apóstol Juan, escribiendo el libro de la Revelación, puede ver una terrible bestia, o puede ver en este caso, ¿verdad?, dos terribles bestias. Una surge del mar, que viene pues a ser tipo del surgimiento del anticristo. Otra terrible bestia pues surge de la tierra, que viene a ser el caso de el falso profeta. Vamos rápidamente, hoy en nuestro programa, a leer una parte en la palabra del Señor, y yo quiero que usted me acompañe a Apocalipsis capítulo 13. Hemos mencionado un poco sobre el caso de los niños índigos, y hemos mencionado pues un poco sobre cómo la nueva era toma este concepto para tomar fuerza en el caso pues de su doctrina. Si usted ve alrededor del mundo, lo que es la nueva era está tomando auge, o sea que está tomando bastante fuerza. Muchos jóvenes están metidos en esto de la nueva era y aprendiendo y tratando de conocer y yendo más a fondo, porque pues por haberse negado a creer en la verdad, Dios los entrega espíritus de error. Yo me acuerdo hace tiempo cuando estaba ya, pues, hace un tiempito atrás, ya terminando en la universidad, yo pues escuchaba lo que ellos me tenían que decir, pero cuando, bueno, por lo menos estos que creen en la nueva era, pero cuando yo venía y les hablaba de Jesús, pues sencillamente me decían, no, es que eso a mí no me gusta. Pues entonces, por haberse negado a creer en la verdad, viene Dios y los entrega a fábulas y a cosas que vienen a ser manipuladas por el mismo enemigo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, es donde se nos habla sobre el surgimiento de dos bestias, y estas dos bestias simbólicas van a ser tipo del anticristo y del falso profeta. Acompáñenme a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, nos dice, y se paró sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 10 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Dice entonces, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder, y su trono, y gran autoridad. Ahí es el surgimiento del anticristo, y ahí pues el apóstol Juan ve toda esa mezcla de bestias salvajes y de animales que vienen a ser símbolo de imperios que se levantaron sobre la faz de la tierra, reunidos y conglomerados en esa bestia que ve subir del mar, que es tipo del anticristo. Ya estamos hablando de un caso político, porque cuando se nos dice el mar, en la palabra el mar significa la humanidad en toda su agitación social, política y económica. Nos está hablando del surgimiento de dos líderes. Si ahí mismo nos acompañan en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, nos habla de otro líder que también surge, que va a ser aliado con el anticristo, que es tipo de la primera bestia simbólica que ve el apóstol Juan. Dice, después vi otra bestia, lo especifica bien, que subía de la tierra. Este no sube del mar, este sube de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. O sea que va a aparentar algún tipo de piedad y santidad religiosa, pero al decir que habla como dragón, pues quiere decir que hay engaño en su mensaje. Y no nos tapemos los ojos. Cuando se menciona en la Biblia sobre el dragón, se habla sobre el diablo, se habla sobre Satanás. Quiere decir que ese engaño en ese mensaje, el principal auspiciador va a ser el enemigo. Va a haber un gran líder político que se va a levantar en la tierra después del arrebatamiento y va a ser auspiciado por un gran líder religioso, y la área política y religiosa van a dirigir la adoración y la veneración a esa persona que se va a levantar aquí luego del arrebatamiento. Yo le voy a pedir rápidamente al director
Vamos a ver unas imágenes por acá para que usted pues nos ayude a seguir visualizando sobre este tema. Ese es el caso del anticristo que surge del mar, la primera bestia que ve el apóstol Juan. Sin embargo, pues al hablar esa mezcla del anticristo y el falso profeta, que es pues la otra bestia que viene a tener dos cuernos, que dos cuernos pues viene a ser tipo de autoridad, y que pues podemos mencionar que esas dos autoridades de la segunda bestia ya en el contexto religioso pues van a ser dos grandes pilares que van a dirigir una falsa doctrina y una apostasía que va a ser la más grande que se va a levantar sobre el planeta Tierra. Y esos dos pilares son el ecumenismo, que viene a ser la unión de todas las religiones en una, y la nueva era. O sea que al reunir todas las religiones se le inserta esa teología de la nueva era. Versículo 13 del capítulo 13 del Apocalipsis nos describe un poco allí en esas imágenes que podemos ver cómo esta segunda bestia que ve el apóstol Juan hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Ciertamente, cuando vemos que este falso profeta tenga este poder maligno de hacer descender fuego a la tierra del cielo delante de los hombres, pues es como una falsa interpretación también de lo que hacía antes el profeta Elías. Cuando leemos el caso del libro de Job, nos recordamos cuando el enemigo le pide a Dios que pues herir a Job, y Dios se lo permite. Entonces hay una parte que nos dice cuando cae del cielo y fuego y quema a los criados. Bueno, un desastre que Job en un día pierde todo. Pero ese fuego no fue Jehová, aunque erróneamente esta gente piadosa lo mencionaran, o por lo menos cuando le van a dar la noticia a Job, no era fuego de Dios, era fuego del maligno, porque el maligno también tiene control sobre los eventos atmosféricos. Por eso es que cuando vienen terremotos y huracanes, etcétera, lo que sea, nosotros oramos y Dios se lo lleva, porque el enemigo tiene control sobre los eventos atmosféricos. En este caso, por así decirlo, unción satánica va a ser impartida al falso profeta para con este poder engañoso engañar a la gente. Vamos de nuevo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, donde se nos dice sobre la segunda bestia, está hablando sobre el falso profeta. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Luego el versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Esa es la primera bestia, que es el anticristo, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y ha vuelto a vivir. En este caso, cuando pues menciona sobre grandes señales, quiere decir que la única señal no va a ser hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Van a ser muchas señales. En este caso, de esta terrible sociedad que va a existir en la gran tribulación, después del arrebatamiento, se van a manifestar muchas cosas. Todo esto de la telequinesis, telepatía, luego del arrebatamiento va a cobrar auge y va a ser una realidad, porque el poder del enemigo va a tener libre albedrío por 7 años aquí en la tierra de hacer lo que sea para que la gente crea en él. Y va a hacer que persigan a los que se queden aquí, que no se quieran marcar hasta que los mate. Y va a perseguir a Jerusalén y a Israel o a los judíos y los va a tratar de destruir. Entre parte de este poder engañoso, todo lo que vemos hoy en día de lo que es la teoría de la nueva era se va a utilizar, y el poder engañoso, todo ese poder va a ser fuertemente activado. La gente hoy en día no cree en Dios, no cree en Jesús, no cree en los milagros de sanación que se hacen en el nombre de Jesús. Pues esa gente que permanezcan en conversa y que se queden y que aún en la gran tribulación no se arrepientan, van a ceder ante este poder persuasivo engañoso que va a existir aquí en la tierra, y se va a activar una generación, y yo estimo que va a ser una generación de niños, de estos supuestos niños índigos, como es parte de la teología de la nueva era, para tomarlos desde una perspectiva de unos grandes seguidores del anticristo y ponerlos a ellos para que de alguna forma
vengan y dirijan la adoración también al anticristo. Por lo menos en este caso, pienso que se van a utilizar a estos niños y todo lo que es de la teología de la nueva era para tratar de hacer ver muchos poderes y poderes engañosos. Inclusive es de impacto aún hasta películas que han salido que tienen que ver con el arrebatamiento, hablan un poco sobre este fenómeno, del fenómeno de engaño que se va a manifestar aquí en la tierra, que para el inconverso inclusive va a ser muy difícil de creer. Solamente por el toque de parte del Señor a través de su palabra y el resistir ante ese poder engañoso y ante todo lo que se va a levantar sobre la faz de la tierra, pues va a ser bastante duro. Entonces, si vemos un poco, ya ahí vamos a ver nuevamente estas imágenes, donde pues hablamos o ilustramos lo que va a ser esos días de gran tribulación, cuando pues se le permita al enemigo hacer lo que él desee. Por lo menos en este caso de usar a sus dos principales guantes, que vienen a ser el anticristo y el falso profeta, haciendo descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y los dos pilares, que son los dos cuernos representados, en el caso de esta segunda bestia simbólica que viene a ser el falso profeta, van a ser el ecumenismo y la nueva era. Todo lo que usted ve en teología de nueva era, y hoy hablamos algo de ello en el caso de los niños índigos, que eso lo va a tomar el anticristo y el falso profeta como algo a lo que le pueda dar auge y promoción. Y para ello se necesita un poder engañoso, un poder que sea un poder de milagros engañosos o un poder de milagros falsos. Y entre todas las cosas que se van a usar como instrumento con el solo propósito de querer pues dirigir la adoración al anticristo, va a ser sencillamente pues el caso de estos niños índigos, que yo estoy 100% seguro que el anticristo va a utilizar. Todas estas cosas que habla la nueva era sobre la clarividencia, sobre toda esta telepatía y sobre todas estas teorías que menciona, en esos días va a haber un gran apogeo sobre eso, va a crecer. Y habíamos hablado que en el caso pues de los niños índigos, ellos habían, según la teología de la nueva era, ellos pues según nacen en el rayo álmico índigo de la encarnación y la evolución, lo cual pues según se establece en la teología de la nueva era, pues supuestamente tienen acceso a los dones de la clarividencia y también a los dones de sanación. O sea que quiere decir que si el pilar del falso profeta va a ser la nueva era y va a ser también el ecumenismo, pues entonces todos estos pilares de lo que hablan en la teología de la nueva era, por ejemplo, por poner un ejemplo, van a cobrar fuerza, sobre todo en el caso de la clarividencia y la sanación maligna, porque en este caso pues es hoy en día y vienen a suceder algunos milagros que podemos decir, milagros que no son de Dios, con esto de las veneraciones a imágenes y a estatuas, etcétera, que han sucedido, que han pasado y suceden o transcurren. Imagínense que será en unos días de gran tribulación donde el diablo puede hacer lo que desee. Yo me recuerdo hace un tiempo atrás, cuando mi mamá, la pastora evangelista Noemí Ávila, que está ahora en la presencia del Señor, está con el Señor, pues invitamos a una persona que es un evangelista de España. Bueno, él dice que, o mencionaba, que por sencillamente pues decir la verdad o hablar la verdad de que las imágenes no se les rinde culto, ni se adoran ni se veneran, porque en realidad no son ni los apóstoles ni María, etcétera. Pues él decía que le guayaban el carro, a veces le explotaban las gomas, le tiraban piedras a las casas. Es que lo que pasa es que aquí en Puerto Rico no se ve eso, porque al puertorriqueño le hace falta como que salir. Y si tú mencionas sobre estos temas, ya te están diciendo que entonces ya tú estás separando sectores o que estás hablando mal. No es hablar mal, porque si yo hablo mal es cuando digo adjetivos calificativos, busca el diccionario. Es hablar sencillamente con lo que dice Dios en su palabra. Y en la palabra de Dios no dice veneres a las imágenes. Dice sencillamente que el único camino es Jesucristo. Entonces, él hablaba de que pues se ganaba muchos enemigos. Inclusive, él mismo era testigo cómo entre la frontera de España y Francia se había supuestamente aparecido una determinada virgen y que la gente peregrinaba e iba allí y arrancaba pasto, para comerlo y masticarlo como las vacas. Porque supuestamente si hacían eso, como la Virgen se apareció allí, iban a recibir bendición. Entonces, ya por medio de Cristo,
conocemos que al aceptarlo como único Señor y Salvador personal, ahí recibimos la bendición, y para recibir bendición de Él hay que buscarla en lo que se llama el lugar secreto, nuestro tiempo a solas, personal, íntimo con Dios. No estar masticando pasto como las vacas, ni estar en las estatuas. No, es un tiempo personal que usted pase a solas con Dios, orándole a un Dios vivo. Lo que pasa es que como el ser humano quiere fiarse en lo que ve o quiere fiarse a través de los sentidos, entonces muchos tienen la necesidad urgente de tener una imagen, una estatua, un ídolo a su alrededor. Y precisamente a través de los sentidos fue que entró el pecado en el huerto del Edén. O sea que no vivimos por sentido, vivimos por fe, creyendo en que si nos encerramos en nuestro cuarto, ahí en nuestro tiempo a solas con Dios, Dios nos oye. No necesitamos ninguna imagen, necesitamos creer en que Dios es un Dios vivo y está ahí a nuestro lado cuando nos escucha. Pero como en la carne la gente quiere alimentar los sentidos, el diablo lo conoce, y en los días de gran tribulación los sentidos van a ser alimentados al 100%, que al anticristo lo van a venir a adorar, lo van a venir a venerar como que fuera verdaderamente el Mesías, y el instrumento y la persona clave, la pieza clave para eso va a ser el falso profeta. Le estamos diciendo todo esto de la teología de la nueva era, que podemos hablar pues bastante que es de superstición, va a cobrar auge y va a cobrar fuerza, porque todo lo que habla esta teología de clarividencia, de telequinesis, de todas estas cosas, en los días de gran tribulación van a ser fuertemente una realidad. Es que va a ser así, y van a haber sanaciones y milagros satánicos que la gente no va, bueno, como se negaron a creer en la verdad, no van a discernir qué es esto y qué es lo otro. Pero vamos nuevamente a ver, frente a la pantalla de su televisor, hoy hemos venido hablando sobre el caso pues de los niños índigos. Ahí usted puede ver el caso de ese libro que viene a hacer que este tema de, ya pues en la perspectiva de lo que es nueva era, no de niños índigos como tal, sino en la perspectiva de lo que es nueva era, pues este libro, The Indigo Children, viene en el año de 1998 a hacer que este lado de teología de la nueva era venga a cobrar más fuerza todavía. Según estos creyentes, y como ya lo habíamos mencionado, estos creyentes de nueva era, ellos dicen que estos niños índigos van a venir a poseer características tales como una mayor intuición, espontaneidad, rechazo a la moral estricta y una gran imaginación, añadiéndose frecuentemente también a tales capacidades ciertos dones paranormales que mencionan ellos, que vienen a ser telequinesis, clarividencia, piroquinesis y también la capacidad de sanación. O sea que ellos pues supuestamente van a tener el poder, o según ellos ya tienen el poder de sanar, o sea, sin ni siquiera mencionar el nombre de Jesucristo, sencillamente que imponen la mano y sanan porque ellos son ellos. En este caso, también afirman los que creen en este tema que estos niños poseen un fuerte sentimiento, y como ya mencionamos, para generar una diferencia significativa en el mundo, y se encuentran naturalmente inclinados a temas relacionados con la espiritualidad, el ocultismo y el esoterismo. Ya anteriormente en nuestros programas anteriores nosotros ya habíamos hablado un poco sobre lo que es el ocultismo y el esoterismo, y sabemos que eso no viene de Dios, viene del enemigo. Mucha gente quiere negar que el ocultismo viene del mismo infierno. El ocultismo es del enemigo, no hay que darle vuelta al asunto. Y estos niños índigos, pues ellos los ven con el caso también de que supuestamente, y según los psíquicos dicen, supuestamente pues vienen a tener esta aura azul que los rodea. De ahí pues viene el nombre este de niños índigos. De acuerdo a esto, a esta teología de nueva era, y que va a predominar más en los días de gran tribulación, llegan a la tierra y traen mensajes de conciencia y mensajes de expansión, que supuestamente pues vienen a tener ellos también esos dones de clarividencia y sanación, y que son capaces de acceder a lo que según ellos dicen la cuarta y quinta dimensión de la conciencia, y que la cuarta y quinta dimensión de la conciencia, mientras que la mayor parte de los seres humanos solo supuestamente puede acceder a las dimensiones tercera y cuarta, y que además estos llamados, de acuerdo a la nueva era, solamente
los niños del cristal nacen en su mayoría en el rayo dorado de la encarnación y la evolución, que ya habíamos mencionado, pues obviamente que todo eso viene a ser una mentira del enemigo.